esta videoconferencia se va a grabar, lo digo para que seáis conscientes de ello, en el correo ya lo poníamos. Ahora en un primer momento intervendrá el monseñor Abilio Martínez, el obispo responsable de la Pastoral del Trabajo, y luego le daremos paso a Merce, que presentará al profesor Eduardo Rojo, al que le agradecemos el esfuerzo que hace por aclararnos algunas cosas sobre este tema. Y seguidamente, pues Merce ya le dará paso al profesor Eduardo. Pues don Abilio, cuando quiera. Buenas tardes y en primer lugar quiero agradecer a todo el equipo del Departamento de Pastoral del Trabajo con su director, ¿verdad? El buen hacer que nos ha llevado a este seminario webinar, donde doy la bienvenida pues, a todas las personas que la están siguiendo, ¿no? Con el tema la reforma laboral y su repercusión, sobre todo en los colectivos más desfavorecidos. Un pequeño paréntesis para una persona que ha formado parte del Consejo Asesor del Departamento Pastoral del Trabajo, que nos dejó hace un mes aproximadamente, que es Ramiro Vega, de la Hermandad Obrera Acción Católica, que yo lo conocí muy poco porque enseguida enfermó y tal, pero ciertamente a través de los correos electrónicos mantuvimos una relación de un hombre muy comprometido con las causas humanas y de fe. Era un hombre muy de fe, tenía una creencia en el más allá impresionante, ¿no? y en Cristo y en su capacidad transformadora. Bueno, creo que podemos tener un buen recuerdo para el querido Ramiro, ¿no? Y dicho esto, pues decir que el Departamento de la Conferencia Episcopal Española de Pastoral del Trabajo ha estado atento a la reforma laboral, que ha valorado positivamente, sobre todo en la reducción de la temporalidad de los contratos de trabajo y que se ha intentado también en esta reforma laboral cambiar la precariedad. Y por eso, pues desde el Departamento de la Conferencia Episcopal Española pareció que había que apoyar a esta reforma laboral. Sin embargo, la reforma laboral es más amplia y más compleja y hay que dejar pasar el tiempo para ver realmente si va a ser una reforma eficaz, ¿no? Y ante todo, cómo van a repercutir en estos colectivos más desfavorables. Precisamente hoy, el 30 de marzo, que es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, ¿no? Uno de los colectivos más vulnerables, que lleva muchísimas décadas intentando conseguir derechos laborales, que ha conseguido algunos, pero que todavía no está en un nivel, diríamos, aceptable de considerar los derechos de las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Para eso, pues, contamos con la ayuda del profesor Eduardo Rojo Torrecilla, catedrático de Derecho y de la Seguridad Social de la Autónoma de Barcelona. Estoy seguro, pues, que nos va a ayudar, ¿no? a discernir y ver estas bondades de la reforma y si a lo mejor también hay algunas cosas mejorables, que evidentemente toda obra humana pues también es mejorable. Así que, pues nada, muchas gracias por la asistencia a este seminario web en el que queremos, pues diríamos, favorecer siempre pues, a esos colectivos más vulnerables. Muy bien, pues ¿me podéis oír bien? ¿Me oís? Sí. Bien. Bueno, me toca presentar al doctor Eduardo Rojo, lo cual es una tarea un poco inútil porque estoy segura de que todos vosotros ya le conocéis por vuestro recorrido y por su recorrido, ¿no? Es una persona ampliamente conocida entre nosotros, tanto por su extenso y profundo conocimiento del derecho laboral. Es catedrático en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, sino también por su vinculación personal a un personaje tan querido como Juan García Nieto y por su colaboración continuada con entidades que proponen un compromiso social que abarca los derechos sociales y políticos y sindicales. Desde la Fundación Utopía a Cristianismo y Justicia, o a múltiples aportaciones desinteresadas a foros, encuentros, jornadas o eso tan raro de un webinar como este que nos ocupa. Aparte de ser un trabajador incansable en el conocimiento y análisis de todo lo que acontece en el mundo del derecho laboral y de su voluntad de compartir análisis y conocimientos. Acabo esta breve presentación recomendándoos su blog personal que él mismo titula
el blog de Eduardo Rojo, El nuevo y cambiante mundo del trabajo, una mirada abierta y crítica a las nuevas realidades laborales. Os pondré la dirección en el chat y seguro que será un magnífico instrumento para estar al día de todos estos temas. Muchas gracias, cuando quiera. Pues muchas gracias a todas las personas que estáis presentes en este acto. Muchas gracias a esas amables palabras de presentación. Y siempre digo que sería más agradable que nos viéramos todas las personas que estamos asistiendo a este webinar de manera presencial. Pero como ello no es posible, hay que aprovechar al máximo todas las posibilidades que permite la tecnología, que bien utilizada es una buena herramienta de trabajo. Seguramente también tiene algunos problemas de vez en cuando en su utilización, pero hoy vamos a ver el lado positivo de la misma. Y como las palabras de la presentación me han dejado muy bien, pues no me va a quedar otro remedio que intentar al menos demostrar algo de eso que se ha dicho de mis conocimientos. Pero están tranquilos y tranquilas, porque el documento que voy a utilizar, que requeriría muy probablemente de una explicación más dilatada, más amplia en el tiempo, estará a vuestra disposición a través de la organización y, por supuesto, también a través de las redes sociales. Por tanto, sin más dilación, si me permitís, un momento. ¿Veis bien la pantalla? Sí, perfecto. Pues vamos a empezar a hablar de la reforma laboral. Yo no sé si es casualidad o no que se fijara la fecha de la reunión para el día de hoy, porque es justamente el día que entra en vigor la mayor parte del contenido al menos el más relevante en materia de contratación. Había un periodo de transitorio de 3 meses desde la entrada en vigor de la norma, y hoy justamente entra en vigor ya la nueva regulación de los contratos temporales, por citar un aspecto muy relevante. De ello hablaremos inmediatamente. Mientras tanto, no está de más recordar que estamos hablando del mundo del trabajo, y esas dos palabras que tan bien escenifican lo que debe ser un ámbito de relaciones laborales me parecen especialmente importantes, y por eso he reproducido este dibujo en mi presentación, porque yo creo que dignidad y esperanza son dos palabras que deben caracterizar toda nuestra actividad en el mundo, en todos los ámbitos en que nos movemos en el mundo del trabajo. Vamos a hablar del mundo del trabajo, su relación con su impacto sobre colectivos que tienen más necesidad de protección, que son bastantes, no son pocos. Y desde luego el análisis que se puede hacer y que yo hago aquí desde la perspectiva jurídica, pero por supuesto también desde la perspectiva social, se inserta muy estrechamente en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, y por ello la figura del Papa Francisco, al que me referiré en algún otro momento a lo largo de mi exposición, me parecía necesaria resaltarla en estos momentos, entre otras razones porque la importancia de una encíclica como la Laudatio Si, o las intervenciones del Papa en reuniones de la Organización Internacional del Trabajo han puesto de manifiesto la necesidad de luchar contra la llamada cultura del descarte, o también contra lo que ha dado en llamar muy correctamente la globalización o la cultura de la indiferencia ante los problemas reales existentes. Le ponemos cara a la reforma laboral, le ponemos cara a los sujetos negociadores, o más correctamente
a quienes ocupan cargos de la máxima responsabilidad en esas organizaciones sindicales y empresariales que han firmado el acuerdo que firmaron el acuerdo el 23 de diciembre de 2021 y que, juntamente, obviamente, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en definitiva, con el Gobierno, pero con la presencia muy activa y la participación muy activa de la ministra Yolanda Díaz, se acabó se acabó aprobando por el Consejo de Ministros el día 28 de diciembre y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 30 y, como os decía con anterioridad, una parte importante de ese Real Decreto Ley tenía un periodo transitorio de 3 meses hasta su entrada en vigor, que se ha producido justamente en el día de hoy. Me pedía la organización que hablara de la reforma laboral, aunque para situar los términos de aquello a lo que me voy a referir, que es básicamente la reforma laboral operada por el Real Decreto Ley 32 de 28 de diciembre de 2021, hay que decir que no solo es esta norma la que debemos tomar en consideración, sino que hay otras, algunas muy directamente relacionadas con la primera, que tienen especial importancia para todas aquellas personas o para gran parte de las personas que me estáis escuchando y que tenéis alguna actividad, por ejemplo, en el ámbito de políticas de empleo, de políticas de orientación, de asesoramiento, de recepción de subvenciones, de obtención de subvenciones para llevar a cabo determinadas medidas en el ámbito de las políticas de empleo, como inmediatamente os indicaré. No solo es la norma que regula la reforma laboral, tenéis detrás tras cada título un enlace de mi blog en donde se analiza con más detalle la norma, sino también en el ámbito del sector público la reciente reforma operada para, avanzar en la reducción de la temporalidad en el empleo público y que afecta tanto al personal laboral como al personal funcionario interino. No son pocas las personas que en el sector público, más de 600.000, según los últimos datos del Boletín de Estadísticas del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, pueden quedar afectadas de una forma u otra por las medidas que se adopten para la reducción de dicha temporalidad. Pero también hablamos no solo de las personas que trabajan, de las personas que buscan empleo, sino también de aquellas, en un número, como sabéis también, muy relevante, que tienen derecho por haber cotizado a lo largo de su vida laboral a una pensión, de acuerdo al derecho reconocido en la Constitución española y desarrollado posteriormente en la actualidad por la Ley General de Seguridad Social. Por tanto, cualquier medida que se adopte, como ha sido la reciente Ley de 28 de diciembre, la Ley 21, sobre reforma de las pensiones, también es un elemento importante para avanzar en la cohesión social. Para avanzar, ciertamente, se establece unas medidas que garanticen que esa pensión no sufre una degradación del poder adquisitivo. Y, a mi parecer, con las medidas que se han adoptado, ciertamente se camina en la línea correcta. No menos importante es hablar de la regulación del salario mínimo interprofesional, dado que ahora podemos hablar ya de mileurismo legal, no de la hipótesis de desear el mileurismo, como decíamos en 2005, en 2007, en 2010, y el hecho de que se hayan alcanzado los 1.000 euros de salario mínimo interprofesional y, por tanto, una cantidad mínima anual de 14 pagas en salario para jornada a tiempo completo, creo que también debe calificarse como un elemento positivo para avanzar en la mejora de condiciones laborales de muchas personas en sectores ampliamente feminizados, por cierto, en donde las remuneraciones, en más de una y en más de 2 ocasiones, todavía no llegaban a esa cuantía.
los juristas, el mundo jurídico y quienes estéis dedicados o trabajéis en el ámbito de programas de empleo, de inserción para colectivos vulnerables o colectivos desfavorecidos, tenéis que hacer algo que me atrevo a decir que es un poco aburrido, ahora que cariñosamente digo que no nos está escuchando nadie, pero que efectivamente lo hemos de hacer, que es la lectura del Boletín Oficial del Estado. Y ya no digo de los boletines autonómicos o, en su caso, de los europeos. ¿Por qué hago esta mención? Porque cada semana, en las últimas semanas, se ha dictado un nuevo Real Decreto Ley de importancia, de bastante importancia, para las relaciones de trabajo. En mi explicación, como veremos más adelante, dentro del tiempo disponible, hago referencia, por ejemplo, al Real Decreto Ley de 15 de marzo, que tiene un título muy claro, medidas de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, pero que introduce modificaciones en las modalidades de contratación, además, obviamente, de medidas de apoyo al sector agrario a causa de la sequía. Y recién salido del horno telemático, del horno del Boletín Oficial del Estado, pues nos encontramos en el día de hoy con un Real Decreto Ley que entra en vigor mañana y que tiene un precepto de especial interés, también polémico en cuanto a su aplicación, habrá que ver cómo se aplica, que nos dice que aquellas medidas que se pongan en marcha por los poderes públicos para facilitar ayudas a las empresas con ocasión de la crisis que estamos viviendo, crisis energética o el conflicto bélico por la invasión rusa en Ucrania, no podrán llevar a cabo despidos por causas objetivas hasta el 30 de junio de 2022, o si los hacen, si los llevan a cabo, tendrán que reintegrar las ayudas recibidas, o en el supuesto de que hagan expedientes de regulación de empleo por medidas vinculadas, por pérdida, por ejemplo, por indisponibilidad de material para llevar a cabo la actividad, pues que no pueden producirse despidos por vía de los expedientes, de los llamados anteriormente expedientes de regulación de empleo y que ahora son procedimientos de despido colectivo, y que deberán realizarse por la vía de los expedientes de regulación temporal de empleo. Por tanto, estamos hablando de una norma, que es la que tenéis en pantalla, pero que alrededor de la misma hay un amplio abanico de normas que afectan al mundo del trabajo. No me olvido, está en la última parte del documento, pero por si llegamos muy justos de tiempo, ya lo adelanto. Hoy es el día 30 de marzo, Día de las Trabajadoras del Hogar. Una tarea pendiente es la regulación de la relación laboral especial del personal al servicio del hogar familiar, que acoja la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y establezca medidas que garanticen una protección social, y no solo ella, sino también otras medidas laborales, pero sobre todo protección social en términos equivalentes a las de las restantes personas trabajadoras. Los 4 ejes de la reforma laboral, tal como se explican en la extensa exposición de motivos de la norma y que a mi parecer se diseñan correctamente, cuestión distinta son los problemas de índole jurídico que su aplicación práctica va a plantear, son los que tenéis en pantalla. Probablemente el más relevante sea, desde el punto de vista del objetivo perseguido de reducir la temporalidad y garantizar o potenciar la estabilidad en el empleo, la reducción, más que reducción, simplificación de las modalidades de contratación. Enseguida intentaré explicar por qué me refiero más que a simplificación. En segundo lugar, un intento de evitar, parcialmente logrado a mi parecer,
que las condiciones de trabajo, básicamente salariales, de personas trabajadoras que prestan sus servicios en contratas y subcontratas y que perciben salarios vinculados al convenio de la empresa para la que prestan servicios, perdón, de la empresa que les ha contratado, pero que están trabajando en otra empresa cuyos niveles salariales, estoy pensando básicamente en el sector de hostelería, son bastante superiores, la reforma, repito, intenta corregir, al menos parcialmente, esa situación de desigualdad. Muy importante a mi parecer, muy importante a mi parecer, la potenciación de las medidas de flexibilidad interna que pasan fundamentalmente por apostar por el apoyo económico a expedientes de regulación temporal de empleo que incluyen tanto reducciones de jornada como suspensiones temporales de contrato, con ayudas económicas importantes en términos de exoneraciones en las cuotas empresariales a la seguridad social y, por tanto, prevalencia o prioridad de estas medidas sobre las medidas de flexibilidad externa, que son básicamente los despidos. Vamos a llamarlo por su nombre, de forma clara y diáfana. Y, en cuarto lugar, aunque no se ha configurado de acuerdo al orden que me ha parecido más relevante, la modernización de la negociación colectiva, o quizás sería más conveniente hablar del reequilibrio de los poderes empresariales y sindicales en el ámbito de la negociación, no totalmente, hay que decirlo con toda claridad, ya que se corrigen determinadas medidas que habían provocado reducciones salariales importantes en algunas empresas en donde había poca presencia sindical y poca potencia o poca capacidad negociadora, y también, algo más importante, se recupera la vigencia del convenio mientras no se haya alcanzado un acuerdo para su sustitución, lo que los juristas denominamos cláusula de ultraactividad. En la presentación se decía que es necesario avanzar, y se decía bien, avanzar en la reducción de la temporalidad. Yo creo que se puede decir, y con plena convicción jurídica y con el deseo de que ello se traslade a la realidad cuando lo veamos dentro de un cierto tiempo, que es la primera norma en bastantes años, mirando hacia atrás, que apuesta por potenciar la contratación indefinida y por establecer restricciones a la contratación de duración determinada. Y tiene una justificación porque está tan instalada la cultura de la temporalidad en nuestro país que en muchas ocasiones se han utilizado las modalidades existentes de forma ajenas o contrarias al marco legal existente. Pero si fuera necesario hablar de reducción de la temporalidad, nada mejor que acudir a datos estadísticos para demostrar la importancia que esa contratación de duración determinada ha tenido, por ejemplo, en el año 2020, que no es el año más significativo porque era el año de la pandemia, y tenéis los datos en la pantalla, que en lo que ahora me interesa subrayo que casi un 40% de la contratación era mediante contratos de obra o servicio determinado, que en muchas ocasiones no se ajustaban a la normativa que requiere o que requería la autonomía y sustantividad propia de la actividad. También es muy importante en España, mucho, la contratación temporal por necesidades de la producción, por incremento de la actividad, y se va a mantener aunque cambiando las reglas del juego. Y también, aunque mucho menos importante, es la contratación para sustituir a una persona, interinidad, para sustituir a una persona con reserva de puesto de trabajo, por ejemplo. ¿Qué idea quiero transmitir? ¿Qué idea quiero transmitir? Que lo que intenta la reforma es algo más que un mero ajuste de normas, algo más que un mero cambio de normas.
es cambiar la cultura de la temporalidad que tan extendida está en España. Y para cambiar la cultura de la temporalidad, además de cambiar nuestros hábitos en cuanto a contratación, me refiero al ámbito del mundo empresarial y al mundo laboral, por supuesto, a la parte trabajadora, es muy importante también pensar que tienen que adoptarse medidas que en caso de incumplimiento de la normativa lleven aparejada sanciones realmente disuasorias. Enseguida lo vemos. Como veis, los datos ayudan a entender también la importancia de apostar por la temporalidad, ya sea a tiempo completo, básicamente, pero no descartemos tampoco la contratación a tiempo parcial, porque es relevante siempre que sea voluntaria. En España tenemos un déficit importante de voluntariedad en la contratación a tiempo parcial, dado que más de la mitad de las personas trabajadoras, en su gran mayoría mujeres, que trabajan a tiempo parcial, desearían disponer de una actividad a tiempo completo. Acabo con los datos pidiendo que os fijéis en el número de personas que a lo largo del año han tenido hasta 15 contratos. No es un número muy elevado dentro del total, pero lo he puesto para poner de manifiesto la importancia de lo que pueden ser contratos de muy pocos días de duración y el encadenamiento sucesivo de los mismos, justificado o no, habría que verlo, pero desde luego con la normativa comunitaria, con la normativa de la Unión Europea, difícilmente acordes a la misma. La reforma laboral básicamente modifica 3 normas. La que trabajamos habitualmente en el ámbito laboral cuando hablamos de condiciones de trabajo, que es la ley del Estatuto de los Trabajadores. Pero muchas medidas de la ley del Estatuto de los Trabajadores van vinculadas a medidas que se han incorporado o ampliado o modificado en materia de protección social. Por tanto, la Ley General de Seguridad Social, básicamente el tema de cotización, de medidas de cotización o medidas de protección por desempleo o protección ante una situación de pérdida de empleo. Y no menos importante es la ley que tipifica las actuaciones contrarias a derecho, gradúa la gravedad de las mismas y establece las sanciones correspondientes. Hay un aspecto muy importante de esta reforma en materia de la ley de infracciones y sanciones que no quiero dejar de subrayar ya inmediatamente, por si luego se me pasa, aunque esté en el documento, que es que se individualiza la sanción por cada infracción cometida y se aumenta la cuantía de las sanciones. Por tanto, la infracción de 10 contratos o de 10 modalidades contractuales que afecten a 10 personas trabajadoras va a ser subsumible dentro de la norma que establece 10 sanciones, una por cada infracción, a diferencia de la normativa anterior. Bien, como os decía, y me referiré en mi explicación a los aspectos más importantes, la disposición derogatoria derogaba todas las normas que se oponían de igual o inferior rango y queda, solamente lo digo porque estoy seguro que quienes me escucháis, habrá una buena parte de las personas que me escucháis que trabajéis en el ámbito del sector público, básicamente de administraciones públicas. Se ha derogado la normativa que permitía aplicar despidos colectivos con regulación propia en el sector público, básicamente en las administraciones públicas, para que nos entendamos. La cuestión jurídica que queda abierta, sería para otro debate, es si pueden seguir aplicándose despidos colectivos en las administraciones públicas. Como ya ocurrió con la normativa anterior, pues estoy pensando en Jerez de la Frontera, estoy pensando en Estepona, estoy pensando en algunas localidades canarias, que disculparme quienes me estáis escuchando desde
esas preciosas islas, porque ahora no recuerdo exactamente qué localidades eran, pero que llevaron a la extinción de contratos de muchos trabajadores fijos. Por tanto, la reforma es importante, pero suscita alguna duda de si puede seguir aplicándose. Yo creo que no lo excluye completamente esa posibilidad dentro de la normativa general. Y como os decía, y no insisto en este punto, hoy, 30 de marzo, hoy está en vigor ya la contratación formativa, la contratación temporal y la que se pretende modalidad estrella de la nueva reforma, que es la contratación fija discontinua, para sustituir básicamente al contrato para obra o servicio. Y estoy pensando fundamentalmente, no es que esté pensando, es que lo dice la norma, mejor dicho, en aquellos contratos que se hacían en contratas y subcontratas, que duraba el contrato mientras durara la contrata, y la contrata podía durar mucho tiempo, y que ahora ya no pueden llevarse a cabo por esa vía y que se tendrán que hacer básicamente por la vía de la contratación fija discontinua. Pero no quería en esta sesión, aunque sea, repito, de forma muy esquemática, recordar o señalaros que desde que se aprobó la reforma en el Real Decreto Ley 32, incluido dicho texto, hasta la penúltima norma en donde se han introducido modificaciones en la normativa laboral, se ha ampliado el ámbito de vigencia de los contratos temporales. Básicamente, ¿para qué engañarnos? Contratos de obra o servicio, que son de aplicación en distintas administraciones y entidades sin ánimo de lucro, y estoy seguro que quienes me estáis escuchando, muchas personas estáis en ese ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, que pueden continuar vigentes hasta que finalice su duración. Tenéis en pantalla, por ejemplo, un marco general de contratación en el sector público. Bien, ahí lo dejo planteado, pero a lo que ahora me interesa, en el sector público, en el ámbito, perdón, de la contratación, vamos a decirlo mejor, en el ámbito de la contratación por parte de las entidades que integran el sector público, se pueden formalizar contratos de duración determinada vinculadas al plan de recuperación, transformación y resiliencia, y que durarán mientras esté prevista esa duración de ese plan. Y recordar que en el plan de recuperación hay muchas medidas vinculadas a política de creación de empleo y medidas de atención a colectivos especialmente desfavorecidos. Más de lo mismo, desde otra perspectiva, administraciones y entidades sin ánimo de lucro. Estoy pensando en varias entidades. Seguro que hay muchas personas, o bastantes, de las que me estáis escuchando, que colaboráis o trabajáis en ellas. Se pueden realizar contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral. Sí. A partir del 31 de diciembre de 2021, que pueden durar hasta un máximo de 12 meses. Muy bien. Pero ¿verdad que había contratos, verdad que había planes de empleo y había programas de políticas activas de empleo antes del 31 de diciembre? Seguro. ¿Qué ha hecho una norma posterior? Dándose cuenta de que se podían provocar problemas a la hora de mantener la vigencia de esos contratos porque desaparece la modalidad contractual. Pues lo que ha hecho ha sido algo tan sencillo como mantener la vigencia de la duración de esos contratos, lo tenéis en el documento, de acuerdo con las bases reguladoras, convocatorias o instrumentos jurídicos correspondientes. Me estoy refiriendo a todos los planes, a todas las convocatorias realizadas con anterioridad a 31 de diciembre de 2021, fecha de entrada en vigor, y que en definitiva marcaba el momento de finalización de la vigencia de alguna modalidad contractual, aunque repito,
que diferida en el tiempo hasta el 30 de marzo. ¿Quién no ha participado? ¿Quién no ha tenido en alguna ocasión? Estoy pensando también en administraciones y en entidades sin ánimo de lucro, personas que colaboran bajo el marco jurídico de los programas de colaboración social, que no son estrictamente relación laboral, hay que decirlo. Bueno, pues siguen estando vigentes y con la obligación, lógicamente, de complementar por parte de la administración pública determinada la prestación o subsidio por desempleo, pero siguen vigentes. La idea que quiero transmitiros es cómo se ha ampliado para ámbitos de actividad en donde probablemente afecte a muchos colectivos que tienen especial necesidad de protección, la vigencia de contratos y de planes formalizados con anterioridad a la reforma. Fijaros muy bien, esto ya hay que ser esto ya hay que saber un poco de normas para buscarlas, para buscar dónde se encuentran los textos, porque el texto es para el sector agrario, apoyo al sector agrario por causa de la sequía, pero nos encontramos contratos temporales vinculados a la ejecución de los proyectos piloto de inclusión social. Bueno, ¿qué organización sin ánimo de lucro? Algunas de las que están escuchando a través de las personas que son miembros de la misma, no ha puesto en marcha proyectos piloto de inclusión social. Lo mismo, antes del 31 de diciembre de 2021 van a seguir estando en vigor por el plazo de ejecución previsto, que podía ser 1 año, que podía ser 2, que podía ser más, y vinculado a subvenciones determinadas. Importante, lo he querido subrayar todo este abanico de reformas, de mini reformas, dentro de la reforma laboral, que es el Real Decreto Ley de 28 de diciembre, porque afecta a muchas políticas de inclusión social, de ocupabilidad para colectivos especialmente desfavorecidos. No me voy a detener por razón de tiempo en las particularidades de cada modalidad contractual, sino simplemente indicaros, en primer lugar, que la nueva regulación de los contratos formativos, que incluye el contrato de formación en alternancia, la versión anterior era el contrato para la formación y aprendizaje, y el contrato para la formación en prácticas, la versión anterior era el contrato de trabajo en prácticas, donde ponen especialmente el acento, además de una mejora de las condiciones laborales y salariales, es en el aspecto formativo. Y eso requiere una implicación estrecha tanto de la empresa en la que va a prestar servicios la persona trabajadora, como en la entidad educativa de formación profesional o universitaria, que también va a tener que participar activamente a través de un tutor o tutora. En este ámbito yo creo especialmente importante recordaros, y estoy seguro que muchas de las personas que me estáis escuchando ya tenéis pleno conocimiento de ello, la reciente aprobación de la nueva Ley de Ordenación del Sistema de Formación Profesional, a la que solo falta su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y que introduce también aspectos importantes tendentes a reforzar las políticas formativas para potenciar la incorporación combinada, educativa y laboral de las personas en el mundo del trabajo. Y no solo jóvenes, aunque en gran medida vaya dirigida obviamente a los mismos. La contratación temporal estructural va de la mano estrechamente con el contrato fijo discontinuo, artículos 15 y 16 del Estatuto de los Trabajadores. Más importante, se presume indefinida toda contratación que se lleve a cabo. Por tanto, para efectuar una contratación de duración determinada, que existen las posibilidades, lo he dicho y lo voy a reiterar a continuación, habrá que concretar en términos, a mi parecer, bastante más estrictos que en la normativa anterior, por qué se puede llevar a cabo esa contratación. Porque, fijaros bien, que la contratación temporal solo se puede llevar a cabo por una causa justificada y
tal como va a tener que especificarse en el modelo de contrato que se utilice, tiene que indicarse en primer lugar la causa. En segundo lugar, las circunstancias concretas que motivan esa duración. Y más importante aún, la duración, que tiene que estar conectada con la circunstancia que posibilita esa contratación. No es que, dicho en términos jurídicos, no es que hagamos un contrato de 3 meses, prorrogable por 3 más, por considerar genéricamente que van a ser necesidades de la producción. No, yo creo que la normativa lo que llevará es a establecer un mayor control en los requisitos formales, en principio y de fondo después, en materia de contratación. La contratación temporal está permitida cuando haya un desajuste entre el volumen temporal de empleo, que tenga la empresa y las necesidades productivas. Puede ser ocasional, puede ser imprevisible o puede ser también oscilaciones. Con una particularidad importante y que resuelve algunos problemas jurídicos que se habían dado con anterioridad, que a mí personalmente me suscita alguna duda, pero que no soy el momento de tratar esta cuestión, que es que la sustitución durante los periodos vacacionales se considerará causa justificada de contratación temporal dentro de esta modalidad por circunstancias de la producción. Y la nueva modalidad, submodalidad de esta contratación es la posibilidad que se abre para utilizar limitadamente una contratación de duración determinada por un periodo de hasta 90 días en situaciones ocasionales, previsibles, y que se van a poder utilizar esos 90 días de la forma que cada empresa considere oportuno y contratando para cada periodo de contratación, sea de 2, sea de 3, sea de 5 días, al número de personas trabajadoras que considere oportuno. Por poner un ejemplo muy directo, que a mi parecer encaja, si el Congreso del Mobile, celebrado en Barcelona hace unos días, se hubiera celebrado con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma, pues se podían celebrar contratos de 2, 3 o 4 días y para cada uno de esos contratos se podía contratar a un número indeterminado de personas trabajadoras. Lo que sí es muy importante es que vuelvo a insistir, está prohibida la contratación temporal para actividades de empresas cuya actividad esencial es la contrata-subcontrata. Aquellas que participan en licitaciones, en convocatorias públicas, fundamentalmente para la obtención de esas contratas de limpieza, de seguridad, etcétera, y que es su actividad y que contrataban a una persona vinculando su contratación temporal a la duración de la contrata. Repito que eso jurídicamente ha desaparecido. No ha desaparecido el contrato de sustitución, que es el de sustituir a una persona con derecho a reserva de puesto de trabajo, introduciéndose un elemento que a mí me parece positivo y que antes no estaba permitido, que es que puedan estar durante poco tiempo, hasta un máximo de 15 días, la persona sustituida, que va a ser sustituida, y la persona sustituta, para evitar aquello que podríamos decir coloquialmente, que es que uno llega al trabajo y se encuentra con que le dan trabajo y todavía no sabe exactamente dónde está y dónde tiene que situarse. Por tanto, es un aspecto que me parece relevante, pero salvado este punto y salvado algún otro que tenéis explicado en la documentación, no creo que se introduzcan más cambios. Por tanto, el elemento fundamental de la regulación de la contratación temporal va vinculado a la potenciación de una modalidad indefinida general y a la potenciación de la contratación indefinida fija discontinua. Pero ello no obsta, como acabo de decir, a que en muchas políticas de contratación de colectivos especialmente desfavorecidos o vulnerables que se han formalizado antes del 31 de diciembre, se puedan seguir manteniendo esas contrataciones. La adquisición de fijeza es importante.
una persona puede estar prestando servicios durante un cierto tiempo con 2 o más modalidades contractuales. En la normativa anterior, contratos eventuales fundamentalmente. En la normativa anterior era un periodo de 24 meses dentro de uno de 30. Ahora lo hemos rebajado a 18 dentro de 24. Y en tal caso la persona trabajadora tiene derecho a la adquisición de fijeza si concurre esta circunstancia. Pero lo que sí es una novedad es el segundo párrafo de la presentación que tenéis en la pantalla, que significa que si un puesto de trabajo está ocupado de forma temporal, el puesto de trabajo es permanente, estructural, pero si el puesto de trabajo está ocupado de forma temporal en cuanto a las modalidades de contratación por 1, 2, 3 o 4 personas trabajadoras, cuando lleguemos al periodo de 18 meses, dentro de 24, aquella persona que lo esté ocupando adquirirá la condición de fijeza. Por tanto, no solo estamos hablando de una persona, sino que estamos hablando también de un puesto de trabajo. Como os decía, la contratación de trabajo fijo, la contratación fija discontinua, que incluye también aquellos parte de las contrataciones que anteriormente realizábamos bajo la modalidad de contrato a tiempo parcial, lo que pretende es fundamentalmente incluir todas las posibilidades anteriores de contratas y subcontratas y, lo que es más importante, no solo en este contrato, sino en general en la reforma, abrir un amplio espacio a la negociación colectiva para que regule condiciones concretas de esa modalidad. En este caso concreto del contrato fijo discontinuo, lo importante es que puede haber periodos de inactividad, ciertamente, ¿no? Que la normativa en principio fija como un máximo de 3 meses. Y por tanto, la contratación fija discontinua se lleva a cabo. Supongamos que tras ese periodo de inactividad, porque no hay actividad laboral, de 3 meses, la empresa no puede seguir con esa contratación, tendrá que hacer una extinción, pero puede también apostar, y jurídicamente se potencia, por medidas de reducción de jornada, medidas de suspensión y también por medidas formativas. En la norma, y lógicamente habrá que ver su desarrollo, está explicado con mucho más detalle. Y una cuestión de índole práctica que tenéis en el documento y que me parece de especial interés para todas las personas que trabajéis en el ámbito de políticas de empleo es conocer los modelos de contrato de trabajo. Bien, pues en el día de ayer el Servicio Público de Empleo Estatal publicó esta nota informativa sobre modificación en los modelos de contratos, que son los que vamos a utilizar a partir del 30 de marzo y que por tanto es necesario su conocimiento. El documento, la nota informativa está disponible en las redes sociales y por supuesto está disponible también en la página web del SEPE y os recomiendo su lectura porque tiene una cierta complejidad a la hora de determinar qué modalidades contractuales, más que modalidades contractuales, qué modelo de contrato hay que utilizar y más exactamente dentro del modelo de contrato general de contratación temporal, qué submodelo o qué cláusulas específicas hay que utilizar para ajustarse a cada modalidad. ¿De acuerdo? Hay un segundo bloque, como os decía anteriormente, de la reforma que es especialmente importante para intentar evitar que la externalización de condiciones de trabajo lleve aparejada una degradación. Y si no queréis utilizar la palabra degradación, una reducción importante de las condiciones de trabajo de las personas que prestan servicios en contratas y subcontratas, especialmente en materia salarial. Hago una síntesis, que como toda síntesis requeriría de un desarrollo mucho más amplio. Sector de hostelería, personas que prestan sus servicios en el ámbito de la limpieza de habitaciones
contratadas por una empresa externa que envía a dichos trabajadores, en su inmensa mayoría trabajadoras, a realizar el servicio de limpieza de las habitaciones en ese hotel. Si esa contratación hubiera sido directamente efectuada por dicho hotel, se le aplicaría el convenio de hostelería. Dado que esas personas han sido contratadas por una empresa, en principio, vamos a suponer, dedicada exclusivamente al sector de limpieza y que puede tener un convenio colectivo propio, porque se habrá negociado con la representación del personal, aunque sea una representación mínima, seguramente las condiciones salariales van a ser van a ser inferiores, entre un 25 y 30% aproximadamente, según cálculos generales. Lo que pretende la reforma es intentar que ello se produzca en los términos que os acabo de explicar y que se aplique el convenio colectivo del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata. Convenio colectivo de sector que en principio va a establecer unas condiciones salariales, si no las mismas que la del sector donde presta el servicio esas personas, sí sustancialmente mejores que las del convenio de empresa. Claro, ello no afecta, lo tenéis en pantalla también, lo digo porque me imagino que me están escuchando personas que pueden tener relación o actividad con centros especiales de empleo. Esta reforma no afecta a las contratas y subcontratas suscritas con centros especiales de empleo, en concreto por la regulación específica que obliga a tener un determinado porcentaje de personas en diversas situaciones de discapacidad. Por tanto, vamos a aplicar el convenio del sector, pero se puede aplicar, si lo hubiera otro convenio de ámbito sectorial, cuestión que plantea algunas complejidades jurídicas que no es ahora el momento de abordar, pero también se puede seguir aplicando el convenio de empresa. El convenio de empresa es el que os he dicho que tiene condiciones salariales sensiblemente inferiores a las del convenio de sector, de limpieza, o a las del convenio de hostelería. Pero, lo que nos dice la norma es que ese convenio se tiene que adaptar a las modificaciones incluidas en la reforma de la negociación colectiva. Y la reforma de la negociación colectiva, muy importante, ha excluido de la prioridad del convenio de empresa la regulación de las cuantías salariales. Por decirlo de forma más gráfica, la reforma del año 2012 permitió que por convenio de empresa se priorizara su salario con respecto a salarios pactados en convenios de ámbito sectorial. Y si es cierto que eso no afecta a empresas de mediana y gran dimensión, donde los salarios son en principio bastante aceptables, superiores incluso, si pensamos en el tejido productivo español de pequeña y pequeña empresa fundamentalmente, y en donde hay negociaciones colectivas, en donde el poder de negociación por la parte trabajadora es mínimo, por decirlo de forma suave, esas remuneraciones, esas cuantías salariales de convenio eran bastante inferiores. Los datos estadísticos así lo avalan. No nos daría tiempo porque efectivamente hay que ajustarse al fijado por la organización para explicar con detalle una de las medidas más importantes, a mi parecer, que es la potenciación de los mecanismos de flexibilidad interna. La apuesta decidida por la potenciación de los expedientes de regulación de empleo, repito, de reducción o suspensión de jornada, reducción de jornada o suspensión contractual, con preferencia en la medida de lo posible para los primeros. En el bien entendido también, en primer lugar, que hoy, día 30, también los expedientes vinculados a causas COVID, aquellos que se desarrollaron y se regularon durante la pandemia, desde marzo de 2020, se van a integrar dentro del mecanismo ordinario de los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
En segundo lugar, que la reforma incorpora medidas que ya existían incorporadas durante la crisis sanitaria que hemos vivido y que todavía no hay que olvidar que seguimos parcialmente viviendo, que serían los expedientes por fuerza mayor, pero vinculándolos ya en este marco normativo actual a decisiones de las autoridades públicas que impidan, limiten, más que impedir porque es un ERTE, limiten el desarrollo normal de la actividad empresarial. Y más importante también en cuanto que es la novedad, mientras veis la pantalla, perdón, más importante aún porque es una novedad con respecto a la regulación existente, es la entrada en vigor del llamado mecanismo RED. Mecanismo RED que tiene dos partes. Una que llamaríamos una cláusula general que deberá ser activada por el Consejo de Ministros y que debe afectar, que puede afectar a todas las empresas, y otra que la llamamos cláusula sectorial que también tiene que ser activada por el Consejo de Ministros y que permitirá a empresas que se encuentren en situación difícil por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, vinculadas muy estrechamente a la situación de crisis que estamos viviendo, acogerse a esa posibilidad de un expediente. Ya tenemos el primer ejemplo. El Consejo de Ministros, celebrado el día 29, aprobó el desarrollo del mecanismo RED sectorial. Un momento. Aprobó el mecanismo RED sectorial para el sector de las agencias de viaje. Sector que de largo es el que todavía tiene un porcentaje no desdeñable de personas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo. Creo recordar que es alrededor del 22-23%, cuando en ningún otro sector de actividad ya se supera el 6%. Por tanto, mecanismos de flexibilidad interna que van a permitir apostar por esa reducción de jornada o por esa suspensión, que debe ir acompañada, en muchos casos, por medidas formativas, por políticas formativas. En el caso concreto que os acabo de explicar de las medidas sectoriales, por planes que debe poner en marcha la empresa de recualificación profesional y que al mismo tiempo van acompañadas de importantes exoneraciones que van desde el 20% en unos casos hasta el 90% en otras, en esta utilización de los expedientes de regulación de empleo, expediente ERTE, expediente ETOP, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por fuerza mayor, temporal, obviamente, cuando haya una decisión de las autoridades públicas pues que no permita llevar a cabo, que obligue a suspender la actividad, algo que ya vimos durante la pandemia, y mecanismo RED para facilitar la adaptación de las empresas. Estoy pensando, permitirme, por poner ejemplos muy claros, conflictos que pueden producirse por falta de suministros derivados del conflicto bélico en Ucrania, o otras circunstancias, por ejemplo, que van a afectar al sector de la restauración en el ámbito turístico. Desde luego, el de la agencia de viajes es un ejemplo paradigmático. En este Real Decreto de 15 de marzo, el Real Decreto 4/2022, quien tenga especial interés en acercarse y conocer con más detalle la normativa, tenéis indicada en la presentación cuáles son las normas que debéis leer con atención y sobre todo destacar que de la misma forma que en el ámbito de los expedientes de regulación temporal de empleo ordinarios, vamos a llamarlos así, por causas ETOP,
o de fuerza mayor. Hay la protección por desempleo para las personas trabajadoras y que no computa efectos que tiene un cómputo determinado a efecto de ulterior derecho a percibir prestaciones. En el ámbito de las medidas de mecanismo red hay también protección de las personas trabajadoras en términos muy amplios, pero que no son estrictamente protección contributiva por desempleo, porque se regulan por una normativa específica, pero es prácticamente muy semejante, con la particularidad de que no va a ser necesario periodo previo de cotización, que se van a calcular las prestaciones sobre el salario, sobre las bases de cotización de los últimos 180 días, y que se va a abonar el 70% durante todo el periodo de las bases de cotización. Voy acabando. La negociación colectiva es un elemento fundamental en el desarrollo de la reforma laboral. De hecho, el diálogo social, que duró cerca de 9 meses desde que se iniciaron las negociaciones, el mes de marzo de 2021, ha llevado a un resultado que en términos generales, lo he dicho en muchas ocasiones, considero positivo. Que es cierto que se ha dejado fuera porque no estaba en el programa de gobierno y quizá también porque en las negociaciones alguna parte no ha considerado oportuno su introducción, cuestiones que no son de menor importancia, como es, por ejemplo, una mayor concreción de esas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para poder aprobar expedientes, o que no se perciban salarios de tramitación cuando la empresa reconoce inmediatamente la improcedencia del despido, o que se mantenga la posibilidad de inaplicar el convenio colectivo estatutario mediante la llamada cláusula de descuelgue, o que no se hayan tocado las cuantías de las indemnizaciones. Todo ello ciertamente no se ha tocado. Pero al mismo tiempo que pongo sobre el tapete estas cuestiones, digo que ojalá no tengamos que pensar que ello hubiera sido necesario si prosperan las medidas de flexibilidad interna que pueden llevar a una disminución muy importante del número de extinciones contractuales y, por tanto, de debates jurídicos sobre las cuantías, sobre los efectos de los despidos y sobre la cuantía de las indemnizaciones. La negociación colectiva tiene 2 o 3 aspectos fundamentales, a mi parecer. Los tenéis en la pantalla. En primer lugar, como os he dicho antes, desaparece la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre los convenios de sector respecto a la hacia el establecimiento de la estructura salarial y fundamentalmente de las cuantías salariales. No ha desaparecido el resto. La prioridad aplicativa del convenio de empresa sigue siendo importante en muchos otros ámbitos, pero en materia salarial, insisto, ha desaparecido. En segundo lugar, también lo he apuntado antes, ahora lo reitero, el convenio colectivo, una vez denunciado, sigue vigente hasta que se alcance un nuevo acuerdo, que las partes pueden establecer los plazos que consideren oportuno. Lo que la norma hace es modificar la normativa anterior, que establecía un plazo de 12 meses y transcurridos los cuales debía aplicarse si no hubiera un convenio colectivo de ámbito superior o si no lo hubiera la normativa general laboral, que llevó en algún caso, y siempre decimos los juristas que los casos de laboratorio están para que se den en la práctica, a reducir los salarios hasta el salario mínimo interprofesional, que es la única norma que regula el ámbito salarial en el terreno legal. Tareas pendientes. Bueno, tareas pendientes, muchas, muchas, cada día. Pero como os decía anteriormente, yo creo que es importante, más y más después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de febrero, que ha considerado que la normativa española sobre protección por desempleo y la exclusión del personal al servicio del hogar familiar pudiera ser contraria a la normativa comunitaria
si no existe una causa objetiva y que la justifique, y el juzgado que planteó la petición de decisión prejudicial ha entendido que no existe esa razón, básicamente porque el 95% de las personas que prestan sus servicios, creo que casi el 96%, son trabajadoras, pues hay que avanzar en la regulación en esa medida, que va de la mano también con cuestiones que son relevantes, como es, bueno, la cláusula, la posibilidad del libre desistimiento por parte empresarial con una indemnización muy pequeña o una protección más reforzada en materia de protección social. Todo ello pasa también por la ratificación del convenio 189 de la OIT, que desde luego me consta, estoy convencido además de que en el Ministerio de Trabajo y Economía Social son firmes partidarios de ello y que van a hacer lo posible para que se lleve a cabo, aunque los trámites parlamentarios siempre son más lentos de lo que en muchas ocasiones nos gustaría. Además, también, aunque sea un recordatorio, no está de más, como ha hecho un grupo parlamentario, en este caso el Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, recordar o pedir al Congreso que inste al Gobierno a elaborar este nuevo Estatuto del Trabajo o este nuevo Estatuto de los Trabajadores, que tiene que adaptarse a esta realidad tan cambiante del mundo laboral: trabajo a distancia, nuevas tecnologías, nuevas condiciones laborales, protección de todo tipo de colectivos, que requieren darle una nueva vuelta, requieren darle una nueva redacción a bastantes de los preceptos que tenemos en el marco normativo vigente, no porque muchos de ellos no sean válidos, que lo siguen siendo, sino para adaptarlos a esta nueva realidad, porque ya tenemos un conjunto de normas que cabría pensar en su integración. Y, por tanto, esta es la petición. Termino, pues como empecé. En su reunión, en la videoconferencia, en el mensaje grabado, videomensaje que el Papa Francisco envió a la reunión sobre el mundo del trabajo celebrado por la Organización Internacional del Trabajo en junio de 2021, y cuyo mensaje recomiendo su lectura, aunque estoy seguro que gran parte de las personas que me estáis escuchando ya lo habéis hecho. He seleccionado esta frase que para mí es muy significativa por lo que implica. Mirar al futuro. Es fundamental que la Iglesia y la acción de la Santa Sede, por tanto de todo el mundo eclesial, con la OIT, apoye medidas que corrijan situaciones injustas o incorrectas que afectan a las relaciones laborales. De todo ello hemos tratado, o al menos yo he tratado de hablar sintéticamente a lo largo de mi exposición, haciéndolas completamente subyugadas estas relaciones laborales a la idea de exclusión o violando derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales que están en la Constitución española, que están en muchos estatutos de autonomía, que están en las normas internacionales, que están en el Tratado de la Unión Europea y que conviene recordar una vez más que son de obligado cumplimiento. En definitiva, con lo que he pretendido en esta sesión, y repito que poniendo después a disposición de la organización el documento, he querido realizar una visión panorámica. Luego ya algún día, y en cada ámbito concreto, todas y cada una de las personas que me escucháis, cuando tenga que entrar en cuestiones más detalladas, seguramente verá que no todo es tan simple, sino que hay, no diré aristas, pero sí que hay puntos que hay que concretar más para evitar que den un resultado distinto al que se persigue. Pero como dice el libro, colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, pero lo que sí se ha acabado es mi intervención y, por tanto, muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de utilidad esta intervención y, por tanto, la organización creo que nos queda un cuarto de hora aproximadamente, si os parece oportuno, para poder comentar las cuestiones que consideréis más interesantes. Yo dejo de compartir pantalla y me pongo a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora, si estuviéramos en otras circunstancias, tocaría un fuerte aplauso.
Hace muy pero bien. creo que todos te lo damos, ¿no? Si os parece, todas las intervenciones que queráis hacer, dudas, comentarios, podemos hacerlo por dos canales. Uno, levantando la mano. Bueno, sabéis que el dispositivo que yo en mi ordenador lo tengo en la parte baja del ordenador donde pone reacciones, se puede levantar la mano y os tendremos en cuenta. Y si lo preferís, podéis escribir vuestra pregunta en el chat y Esther de vez en cuando también nos irá pasando las preguntas. Tenemos poco tiempo de todos modos, pero bueno, intentaremos. De momento, Marcel, de momento hay una pregunta que dice, está en el chat, respecto a los contratos vinculados a programas de activación para el empleo, inclusión social, etcétera, están cubiertos los anteriores. ¿Cómo se articulan a partir del 22 estos contratos? Pues yo diría que más que a partir del 22, aunque la pregunta es correcta, en primer lugar, los contratos que están vigentes lo van a seguir estando hasta que finalicen los plazos marcados en las bases, en las convocatorias correspondientes. Supongamos que hacemos nuevos contratos, ¿verdad? Supongamos que hacemos nuevos contratos. A partir de ahí pueden encajar en los planes de ocupabilidad al amparo de la nueva disposición adicional 9ª de la Ley de Empleo, que permiten tener una duración de 12 meses. Esa es una posibilidad. Como leeréis cuando leáis la nota informativa del SEPE sobre las modalidades contractuales, parece que se va a interpretar esta posibilidad de una forma bastante amplia, integrando dentro de los contratos de activación, ¿no?, de los contratos vinculados a programas de activación, todos aquellos que se hayan llevado a cabo mediante fondos que hayan estado disponibles a través del reparto de la conferencia sectorial y que después hayan distribuido las comunidades autónomas en el uso de sus competencias. Esta es una posibilidad, repito que es una reflexión en voz alta porque habría que concretarla más. Otra posibilidad es algo que había desaparecido desde el año 2002 y que ahora parece que puede recuperarse, lo digo con prudencia, que es hacer contratos indefinidos y en el supuesto vinculados a programas de activación, por supuesto, y en el supuesto de que no se puedan continuar por carecer de fondos, efectivamente se podrá extinguir al amparo de una causa objetiva, pero eso supone el abono de una indemnización que, como sabéis, es de 20 días de salario por año trabajado. Por tanto, también se pueden hacer contratos fijos, discontinuos, con las posibilidades que os he dicho anteriormente, pero me inclino a pensar, me puedo equivocar, lo digo con toda sinceridad, que según el Servicio Público de Empleo parece que se puede ser algo flexible a la hora de interpretar que esos programas de activación tengan una amplia mirada de miras. Este es mi parecer con respecto a la pregunta. Por preguntas no falta, Mercè. Sí, yo casi, bueno, probemos a hacerlo así, si no las agruparemos. No, si me parece, Mercè, sí, me parece muy bien. ¿Qué medidas debería aplicarse para reducir la mentalidad? Entiendo que es mentalidad de fraude laboral. Mentalidad y cultura de fraude, en donde he tratado de explicar que ciertamente esa cultura existe y que las culturas no cambian de un día para otro, pero para ello justamente es necesario que haya normas que posibiliten ese cambio. Creo que las normas van por buen camino y que al mismo tiempo vayan acompañadas. Y yo como jurista y todos los juristas asumimos esa responsabilidad de explicar exactamente cuál es la razón de ser de la norma y cuál es su finalidad, pero al mismo tiempo explicar también que hay una normativa sancionadora, que establece la individualización de las sanciones y el incremento de las cuantías, y por tanto eso hay que explicarlo en cualquier ámbito en el que llevemos a cabo nuestra actividad. Que ello pueda contribuir a reducir el fraude, yo creo que efectivamente
efectivamente es así. Preguntan si me plantean si ahora sale más caro contratar por días sueltos en actividades de hostelería, etcétera, etcétera. Supongo Perdona, que Eduardo. Dime. No sé si podemos ir turnando las preguntas del chat con las que también han levantado la mano. Pues venga, Marcel, ¿Vale? tú diriges, venga. La JOC de Córdoba, que han sido los primeros que han levantado la mano. Disculpadme, venga, yo veo aquí alguna mano levantada. Luis, José. Sí, está la JOC de Córdoba. ¿Nadie? Luis Ortega. Nosotros teníamos... la JOC, vale, de acuerdo. Vale, perdón, no sabemos si íbamos nosotros. Que teníamos varias preguntas. La primera es lo del contrato continuo y discontinuo, o sea, fijo discontinuo. Si, por ejemplo, tú estás trabajando ese periodo de meses, ¿no? Pero en diferentes categorías profesionales. Por ejemplo, teníamos el caso de un compañero que ha estado trabajando de monitor y después lo ascendieron a educador. Entonces teníamos la duda de si tiene que ser esos meses en la misma categoría o valdría eso también. Yo creo que debería intentarse, no deberíamos hablar tanto de la misma categoría, sino digamos, del tipo de actividad que se ha desempeñado. Si es muy distinta, seguramente estaríamos en presencia de dos modalidades contractuales de duración determinada, pero ahí ya entraríamos en un problema de saber si cada contrato responde a la causa determinada. Si se pueden integrar esos dos contratos, perdón, esas dos actividades dentro de un periodo relativamente largo de tiempo, ¿no? Yo creo que probablemente la reforma buscaría integrarlo dentro de la contratación fija discontinua. Este es mi parecer. Este es mi parecer. Vale. Y luego... Antonio, ¿querías decir algo? Sí. No te oímos. No te oímos. Es que no encontraba el micro, estaba... Sí, eran tres preguntas en una, pero bueno, un poco nosotros veíamos que habían tres colectivos que estaban bastante perjudicados por las normas laborales que han habido hasta ahora y queríamos también preguntarle un poco qué paso habría que dar para mejorar la situación de estos colectivos. Uno de ellos era el tema de la mujer. Acaba de decirnos un poco, bueno, pues la sentencia que ha habido del Tribunal Europeo con respecto a las empleadas del hogar. También creo que ha sido hoy mismo que la ministra de Trabajo dice que por fin España va a ratificar el convenio 189, creo que era el número, no me acuerdo muy bien, de empleadas de hogar. Y bueno, dentro de un poco también del sector de las mujeres, que son las que más sufren la precariedad, ¿qué otro aspecto habría que tocar, ¿no? Luego también nos preocupaba un poco la situación de los jóvenes. Los jóvenes, para empezar a tener un empleo más o menos estable, pues hasta los 30 no suelen llegar. Y luego vemos cómo el mercado de trabajo expulsa a los trabajadores y a las trabajadoras, pues a partir de los 45, 50 años, si se quedan sin empleo, es muy difícil volver un poco al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, con esta foto, ¿qué futuro tienen los jóvenes trabajadores? Y bueno, un poco qué se tendría que abordar, ¿no? Y otro problema también que veíamos muy importante es la situación de los inmigrantes no regulados, que tienen muy difícil, imposible, el acceso a un trabajo regular, y por lo tanto, bueno, engrosan toda la economía sumergida que por desgracia se padece en España, ¿no? No sé, es casi pedirle un milagro, pero a ver si nos apunta un poco por dónde tendrían que ir las medidas que vaya afrontando estos problemas. Fijaros que solo con 4 palabras has integrado a buena parte de la población trabajadora, ¿verdad? A buena parte o a una parte, la mujer, jóvenes, trabajadores de edad, inmigrantes en situación irregular. Yo creo, en primer lugar, yo siempre digo que hablar genéricamente de colectivo joven
de colectivo femenino, de colectivo de edad y de colectivo migrante tiene algunas complicaciones. Tiene algunas complicaciones desde el punto de vista de la regulación, porque yo que imparto clase en el ámbito universitario, estoy convencido de que mis jóvenes obviamente tienen problemas, pero no son los mismos que los de otros colectivos jóvenes que tienen más dificultades de acceso al mundo educativo o que han salido del mundo educativo, del mundo del trabajo, que en el ámbito femenino, siendo cierto que existen una situación de diferencias que en muchas ocasiones son discriminatorias, no existe tampoco esa igualdad total y absoluta en el colectivo. Y en las personas de edad creo que la cualificación también tiene una cierta importancia. La reforma creo que lo que hace es intentar potenciar los aspectos formativos. Los aspectos formativos fundamentalmente para jóvenes, pero no solo para jóvenes, sino también de recualificación profesional. ¿De acuerdo? De recualificación profesional. En segundo lugar, para el personal, para el colectivo femenino, siendo importante lo que os he dicho antes, hay normas adoptadas desde el año 2019 que son muy importantes. Son las normas sobre igualdad retributiva, las normas sobre planes de igualdad, las medidas sobre adaptación de la jornada, que no es que tenga que referirse a la mujer, sino simplemente se plantea como una medida dirigida a todo personal que trabaja, pero que en cualquier caso es utilizada mayoritariamente por mujeres. Todas esas medidas, si además se añaden el desarrollo en el ámbito del trabajo del hogar familiar, que son aproximadamente unas 600.000 trabajadoras, de las cuales 200.000 se encuentran en situación irregular, y no distingo entre personal español y personal extranjero, en este caso de situación irregular. Es importante. Y te refieres también, os referís a personas trabajadoras migrantes en situación irregular. Yo creo que hay también en la reforma se ha avanzado parcialmente con respecto, sobre todo a partir de las medidas para jóvenes en el sector agrario, que después se han ampliado en cuanto a autorizaciones de residencia y de trabajo. Pero queda una cuestión muy importante ciertamente, la dejo apuntada porque no tenemos tiempo para desarrollarla, que es la situación de irregularidad sobrevenida en la que se encuentran personas trabajadoras migrantes que estaban en situación regular y que como consecuencia de la situación de crisis no han podido mantener esa regularización. Yo creo que sí que es importante pensar otra vez en de qué forma se puede abordar esta situación, porque en definitiva son personas que están trabajando en muchas ocasiones de forma irregular y supone un elemento de pérdida de cohesión social. No utilizo el término regularización absoluta porque sé que tiene unas limitaciones jurídicas importantes, pero quiero decir que sí que hay que pensar seriamente en cómo adoptar medidas para corregir esos desajustes. Y el ejemplo de la situación de Ucrania o de las personas que se han incorporado por la situación de guerra y las medidas que se han adoptado permiten demostrar que cuando hay necesidad se pueden adoptar medidas adecuadas. Al menos ese es mi parecer. Y Mercè, decías, perdón, ¿había alguna otra cuestión en la mano levantada? Esther, te bueno, dejo. ahí, a ver, tenemos poco tiempo, supongo que podemos alargar todos un poco más, pero hay un montón de preguntas en el chat y hay todavía dos intervenciones, dos manos levantadas. La mano, venga, Yo os la mano. propongo hacer las manos y después, lo del chat que nos dé. Perfecto. Y cerramos ya, ¿eh? O sea, Luis, cuando quieras. Luis Ortega. Sí, hola, buenas tardes. Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, si esta reforma tiene una originalidad, es que en tiempo de crisis ha hecho algo a favor de los trabajadores. Por si hacemos memoria de lo que han sido las reformas laborales, y sobre todo en tiempos de crisis, siempre han sido favorables a los empresarios. Eso es la originalidad que yo le encuentro y que hay que mucho andar en este camino. Yo quería aportar o hacer una pregunta de un elemento que creo que es muy importante, pero que no se tiene suficientemente en cuenta cuando nos planteamos el tema de esta norma laboral. Y es que se va a insertar en un modelo productivo donde el 75% son servicios, donde el tejido empresarial es micro, que son casi el 85% de nuestras empresas, que ocupa el 40% de la mano de obra,
y que es muy importante y que está totalmente desprotegido, es muy vulnerable en las crisis y yo no sé cómo le va a afectar. Me da la impresión de que esta reforma le ha venido muy bien a las grandes empresas. No lo sé. Por la dualidad que se da ahí de intereses. Y la pregunta es, ¿cuáles van a ser, digamos, las dificultades que esta reforma o esta norma se va a encontrar? Que ha habido un cambio, pero sin embargo no hay un cambio en el modelo productivo, que es deficiente, que es deficiente, que es deficiente. ¿Cuáles van a ser las dificultades? Eso es lo que me interesa ahora, porque la norma ya está. ¿Pero qué va a pasar a partir de ahora? Pues tienes mucha razón en que yo te respondo diciendo lo siguiente: las normas ayudan, pero las normas no cambian la realidad. Las normas ayudan a cambiar. Las normas se insertan en un ámbito económico, en un ámbito político, económico y social determinado, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos cambiar, y yo creo que esta reforma lo va a permitir, espero no equivocarme, es ese debate que hemos tenido permanentemente sobre la cultura de la temporalidad. Entre otras razones porque no es soportable para ningún modelo productivo que tengamos ese volumen tan elevado de temporalidad en el sector privado y, desde luego, en el sector público. Segunda cuestión, tienes toda la razón cuando dices que tenemos un modelo determinado, un modelo productivo, que es básicamente, lo he dicho antes también, de pequeña y micro y mediana empresa, y poco de gran empresa. Pero justamente si conseguimos que el reequilibrio de la negociación colectiva se pueda producir por la potenciación del convenio sectorial, de los convenios sectoriales, que en esos convenios se establezcan normas claras que faciliten su aplicación a todo tipo de empresas y que luego, y ahí siempre estamos en esa dialéctica, ¿verdad?, entre la norma buena y su aplicación efectiva, se pueda conseguir su efectiva aplicación y, por tanto, cambiando esa cultura de la precariedad, de la temporalidad y apostando por un tipo de empresa que potencia la formación, la recualificación profesional, ese modelo basado en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y el hecho de que medidas como el ajuste sectorial o el plan mecanismo red sectorial que se ha aprobado para las agencias de viaje, por ejemplo, requiera obligatoriamente un plan de recualificación profesional. Yo creo que si avanzamos por este camino lentamente, porque como dices muy bien, no se cambian las cosas de un día para otro, me parece que sí que se puede avanzar. Pero para eso tenemos que impregnarnos todos. Primero, quienes elaboran las normas y las explican o tratan de explicarlas. Segundo, los que operamos en este terreno de explicación, aplicación de las normas. Tercero, los miembros de la judicatura cuando lleguen, o de la administración, cuando lleguen conflictos a su ámbito. Y la parte más importante, Luis, por supuesto, es en el ámbito de las relaciones laborales ordinarias. Ahí no tengo una respuesta mágica, como puedes imaginarte, ¿no?, a tu pregunta, pero intuyo, como muy bien decías tú, que el hecho de que sea la primera reforma en mucho tiempo, que tiene un buen acuerdo, que tiene un buen resultado de diálogo social y en donde tiene ese marchamo, ¿no?, ese marchamo de tener la voluntad de que las partes que representan, bueno, representan a quien representan, pero quizá las patronales representen más, obviamente, a medianas y grandes empresas, pero las organizaciones sindicales firmantes e incluso las no firmantes, que pueden estar parcialmente en desacuerdo, todas ellas representan a una parte muy importante del colectivo de personas trabajadoras. Mi parecer es que por esa línea podemos estar en un cierto periodo de tiempo en una mejora de las condiciones de trabajo. Ese es al menos mi deseo. Marcel. Sí, queda otra pregunta de José Maribí. Sí, buenas tardes. Perdonad que no me funciona la cámara de vídeo. Muchas gracias, Eduardo, por tu intervención. Gracias. 2 o 3 cositas, voy a intentar ser rápido y corto. Vamos a ver. Una, a mí me da la impresión que se va a abusar del contrato a tiempo parcial indefinido y del fijo discontinuo en duración en el tiempo corta. Y digo esto porque vamos a tener trabajadores con trabajo, pero van a ser trabajadores pobres.
Me da la impresión que se va a abusar en estos dos contratos. En el tema de la prevalecencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, a mí me preocupa que solamente se ha regulado el tema salarial, pero hay otras cuestiones que son la jornada, la movilidad funcional, la movilidad geográfica, es decir, las condiciones laborales no se han tocado. Entonces, es un tema que a mí personalmente creo que esta reforma debería haber incidido un poquito en esa cuestión. Y por último, en los despidos, pues en la misma línea. A mí no me preocupa tanto la indemnización por días trabajados, sino las causas de los despidos. Causas objetivas, causas económicas, causas organizativas. Yo creo que estas dos últimas cuestiones que planteo, a mí sí me preocupan que no ha entrado la reforma laboral a evaluar. Sí, bueno, la posibilidad, como siempre decimos, de que exista un uso desviado, torticero de las normas, siempre existe. Por eso tratamos, quienes las elaboran y quienes las interpretamos o quienes las aplican, desde la perspectiva de la potenciación de los derechos laborales, de velar por su efectivo cumplimiento. Las posibilidades de un uso retorcido siempre existen, pero puedo asegurarte que las medidas de regulación en la Ley de Infracciones y Sanciones del orden sobre infracciones y sanciones en el orden social van a ser un elemento muy importante para la aplicación efectiva de las normas. Coincido contigo, lo dije en su día y lo reiteré en momentos posteriores, que un elemento fundamental de la reforma de 2012 fue la introducción de medidas de flexibilidad unilateral por la parte empresarial en tema de modificación de salarios y de jornada de trabajo fundamentalmente, y que eso no se ha tocado el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, aunque inicialmente se había planteado, pero finalmente no ha prosperado. Por tanto, yo creo que la cuestión a debate es fundamentalmente, lo he subrayado y vuelvo a insistir, no solo la cuestión de la temporalidad y la reforma de las modalidades de contratación, con todos los problemas de índole práctico que no he planteado aquí hoy, pero que a buen seguro os vais a encontrar cada día en vuestra actividad, sino que las medidas de flexibilidad interna permitan el mantenimiento del empleo. Ese es para mí el reto más importante y va de la mano con lo que decía Luis anteriormente de recualificación o de búsqueda de nuevas alternativas. Pensemos en lo que está ocurriendo en el sector de automoción, pensemos en el impacto que va a tener el coche eléctrico, pensemos en otras medidas que están impactando directamente en el sector agrícola. Son ejemplos que me vienen ahora a la cabeza y que no puedo desarrollar. El elemento de flexibilidad interna para mí es uno de los más importantes de esta reforma y que he tratado de poner en valor. Marcel. Sí, hay una mano levantada de Miguel Cruz, lo siento, pero tenemos todavía 8 preguntas pendientes. Pues de contestar. vamos a ver si... Y Esther, que es una crack, las ha agrupado en tres partes. Y sí, si te parece te leo 3 preguntas del tirón, porque como vamos mal de tiempo y hasta que nos dé tiempo, yo creo que sobre 10 y 12 podemos terminar y a lo mejor mandarte las preguntas por correo y que nos las responda. Y ya las hacemos llegar al resto. Algunas no las sé, algunas no las puedo responder porque no las sé, no sé responderlas, pero bueno, dime, Esther. Pues esas son más fáciles. Bueno, pues una pregunta de Ángel que estabas leyendo antes, de que me plantean si ahora sale más caro contratar por días sueltos en actividades de hostelería, de montaje de sonido para eventos musicales y actividades similares. Sí, ya entiendo lo que dices. Perdona, Esther, no, lo digo para contestar esta pregunta. Sí, vale. Entiendo lo que plantea Ángel, ¿verdad? Porque en otro de los desincentivos de la contratación de duración inferior a 30 días es establecimiento de una cotización adicional a la Seguridad Social que efectivamente implica que el uso que se hacía de contratos temporales de muy corta duración, incluso rozando, vamos a decir que rozando la legalidad, contratos de 5 días, fines de semana sin contratación y vuelta a contratar, contratos de menos de 7 días, ahora se ha incrementado la cotización empresarial a la Seguridad Social. Por tanto,
sí que le puede salir más caro, efectivamente, si se hace eso en el bien entendido que también al mismo tiempo es posible esa contratación mediante el contrato que os he dicho antes de menos hasta 90 días en el supuesto que he explicado anteriormente. Pero si la pregunta es si les sale más caro que antes, podría ser que sí. Matizo, para actividades del sector del mundo artístico, recordar que hace muy pocos días se ha aprobado la regulación de la relación laboral especial del trabajo para los artistas y para el personal auxiliar, para una determinada regulación. Es una respuesta rápida, pero forzosamente obligada. Sigue, Esther. Pues otra pregunta es de Emilio. ¿Cómo y dónde están incluidos los contratos vinculados a la investigación? Principalmente, aunque no solo, en la pública. Gracias. Pues también de Olimpia, otra. ¿Me las contesto de una en una o te hago...? No, de una en una ya se acaba. Pues este es un tema especialmente polémico, Emilio. Sobre todo en el ámbito, no solo en general, pero en el ámbito universitario está planteando mucho debate. La normativa de la reforma permite que los contratos que están vigentes sigan en vigor hasta una duración máxima de 3 años, me parece recordar, desde el momento de entrada en vigor de la norma. La cuestión distinta es qué tipo de modalidad contractual utilizamos a partir de la entrada en vigor de la reforma para los nuevos contratos. Yo creo que hay que apostar por los contratos indefinidos, si es posible, contratos indefinidos fijos discontinuos, y en algunas ocasiones se podrán celebrar también contratos de duración determinada en atención a las particularidades. Lo que ya no tengo tan claro es lo que ha hecho la Conferencia de Rectores de pedirle a la ministra 6 días antes de la finalización, de la finalización del periodo transitorio, que se arbitre una modalidad contractual específica. Dicho de otra forma, la recuperación del contrato de obra o servicio para este colectivo. A mí me parece que no es esa la finalidad de la reforma y que existen vías, hay 4 o 5 posibilidades que ciertamente suscitan más de un problema y no solo en el ámbito público, pero básicamente es en el ámbito público. Sigamos, Esther. Creo que vamos a hacer 2 más y terminamos, que se vaya despidiendo la gente. Entonces, aguantad, que solo... Venga, 2 más y acabamos. También otra pregunta de Olimpia. ¿Se eliminará alguna vez el convenio específico de los centros especiales de empleo? Es totalmente injusto que estos trabajadores cobren menos que los no discapacitados. Pues tendríais que preguntárselo a la Confederación Empresarial de Centros Especiales de Empleo, ¿verdad? Y fijaros que os he dicho que os he explicado que nuevas reglas sobre subcontratación no se aplicarán a los centros especiales de empleo. Esa medida no estaba en el acuerdo del diálogo social, suscrito el 23 de diciembre. Se incorporó en la última fase de elaboración del Real Decreto Ley. Por tanto, digamos que desde el Ministerio o desde las organizaciones empresariales, quiero suponer, se hizo hincapié en la importancia de la regulación propia específica. A mí personalmente no me acaba de convencer, lo digo con toda sinceridad, pero la palabra ciertamente la tienen las organizaciones que representan a estas empresas, a mi parecer. Y la última, Diana. Hola, para la regularización de inmigrantes por arraigo social, la normativa exige un contrato laboral por un periodo mínimo de 1 año. Normalmente se acudía al contrato por obra y servicio, que ahora con la reforma laboral no es posible. Así que parece que tendríamos que ir a un contrato indefinido. Cosa todavía más complicada. No hay otra opción, ¿verdad? Sí, este es un debate, efectivamente lo hemos tenido con organizaciones sindicales. Bueno, yo lo he tenido con organizaciones sindicales y con colectivos migrantes. La reforma potencia la contratación indefinida. Entonces, démosle la vuelta. La respuesta a la pregunta efectivamente es que ha desaparecido, en estos casos, el contrato de obra o servicio. Por tanto, habría que ir al contrato indefinido. Pero démosle la vuelta y planteémonos si lo que hay que modificar es el reglamento de desarrollo de la ley de extranjería, por supuesto también la ley, en cuanto a la duración de la autorización de residencia y de trabajo, que como sabéis es de 1 año, 2 y por tanto
no es que vaya vinculada, en este caso, normalmente el contrato era para obra o servicio vinculada a la duración, el permiso inicial, ¿verdad?, de la autorización inicial y posteriormente de las renovaciones. Yo creo que lo que hay que plantearse seriamente si tiene sentido actualmente mantener la regulación de la autorización inicial vinculada después a las 2 renovaciones hasta alcanzar la autorización de residencia de larga duración. Esto es para mí lo que hay que plantear, ¿eh? Y punto. ¿Qué más, Mercè? Bueno, pues nada, ahora paso la palabra a don Abilio, que él cerrará la sesión. Muy Perfecto. bien. Pues nada, agradecer al profesor, ¿verdad?, Eduardo Rojo, que ciertamente es un mundo muy complejo el conocer todas las leyes, ¿eh? Pero me quedo con la frase que ha dicho, que cree que la reforma va a mejorar las condiciones de trabajo, ¿eh? Entonces, a lo mejor no se consigue todo de golpe porque no es fácil, pero si la reforma laboral ha supuesto ya una mejora, creo que con eso debemos quedarnos y lo cual no significa que no podamos seguir trabajando por mejorar todavía las cuestiones laborales, ¿no? Agradecerle su explicación y algunos preguntaban las cositas concretas, que veo que las domina también, y todos los que han participado, ¿verdad?, que así lo hemos hecho con interés y siguiendo bastante bien todo lo que nos ha explicado, y nada más, que aproveche, porque supongo que ahora iremos a cenar, ¿no? Me imagino, así que muchas gracias Efectivamente. a todos. Muchas gracias a todos por la participación. Antonio, De acuerdo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches y muy interesante. Buenas noches, hasta otra. Buenas Saludos noches. y buenas Hasta noches. otra y perdón por llegar tarde. Buenas noches a todos. Muy interesante la jornada. Buenas noches. Gracias. Buenas nit, Olimpia y compañía.